Hay uno donde indica lo siguiente, que ya lo hemos resuelto, donde nos da de entrada el grafiquito del alineamiento, ¿ya? Esto creo que era 720 metros, y no me acuerdo cuánto eran sus deflexiones, donde nos decía, inciso A, el radio más grande posible en esta longitud, donde hacíamos T1 más T2 igual a 720 metros, ¿no? Esto para el primer opción. La segunda opción me decía que debería de existir por lo menos una longitud Z de 80 metros. Entonces, T1 más T2 más 80 igual a 720 metros. Y por último me decía cuál serán los radios para una velocidad de proyecto, eh, si no me equivoco, de 70 kilómetros por hora. Para ello, para estos de aquí, lo único que teníamos que asumir es radio 1 igual a radio 2, ¿no? Igual, mismo caso la opción 2. Y para la opción 3 hay que trabajar con el radio mínimo, porque eso estaba en función a esa velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, 127 por el peralte máximo en función de la velocidad, porque no me dice nada más. Entonces el peralte del 7%, todo esto más el coeficiente de fricción correspondiente a esta velocidad, que es 0,265 menos 70 sobre 602,4. Y esto no me acuerdo cuánto sale, pero este es el radio que tengo que asumir para este velocidad de proyecto. Esto, calcular los radios para las tres opciones es un inciso. El inciso A. O creo que esto valía 30 puntos, algo por ahí. Bueno, 35, ¿sabes? El inciso B nos decía grafique el, el peralte para estas tres opciones. Entonces ahí se vuelve interesante el problema, ¿no? Porque para el primer caso, a ver, vamos a hacer completo. Tenemos los típicas, la entrada, donde son las tres líneas y que se van a desarrollar hasta mi peralte máximo. Digamos, va a ser nuestro peralte. Aquí está nuestro bombeo, que como no nos indica nada, bueno, creo que sí nos decía el bombeo igual a 2%. 2%, 0%, esto como una simple, porque ambas son curvas circulares simples, no hay a dónde complicarse más. El peralte máximo al cual se van a desarrollar es al 7%. Ambas curvas que son las mismas, ¿ya? Como son las mismas, no hay que hacer ninguna corrección, nada por el estilo. Ya lo único que hay que, aquí en la entrada, hacer esa transición al 70% en línea recta, ¿no ve? Aquí nuestro punto PC1 para este caso. Y aquí calcular el peralte que le corresponde. Ahora, la parte que le interesa al ingeniero más que todo es el centro, ¿no ve? ¿Qué es lo que va a suceder? En el centro, para el primer caso donde teníamos eh, ambos radios iguales y tangentes iguales, y más que todo, no existe ninguna longitud recta, al centro, esto es parte de la curva, y digamos va a haber una longitud de transición, en este caso del 7%, donde se crea un segmento donde hay un cruce de peraltes, ¿no ven? Porque si vemos el sentido de nuestras curvas, esto va hacia la derecha, gira hacia la derecha y esto hacia la izquierda, ¿no ven? Entonces se cruzan los peraltes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se cruzan los peraltes? Llegamos a un punto donde tenemos 0%
de peralte. Y es el punto donde se cruzan eh, estas curvas, ¿ya? Aquí es nuestro punto PCC, ¿ya? Entonces, esta longitud de aquí es la misma que mi longitud de transición, ¿no? Porque he calculado para una longitud de transición igual al 7%. Y en aquí se cumple el tal caso, ¿no? Esta longitud de transición de aquí, que tenemos de 0 a 7, es la misma que se, se desarrolla en este lado. Ya, entonces aquí no hay donde perderse. Lo propio al otro lado, LT de longitud. Lo que hay que tener cuidado, o bueno, bueno, no sé si cuidado, pero hay que tener presente indicar la dirección del peralte. En este caso, como es una curva hacia la derecha, el peralte tiene que ser hacia abajo, ¿no ven? Y en el otro sentido, en el otro lado de la curva ya, en nuestra curva 2 que es en esta zona, el peralte, como es una curva hacia la izquierda, tiene que ir en este sentido, ¿no? Hacia arriba, para que se entienda. Y lo propio se hace aquí. Llegamos hasta el punto donde termina este peralte máximo del 7% y hace lo mismo a este lado, ¿no ve? La salida. Hace lo mismo, ¿no? Aquí al 2% de nuestro bombeo, 0% aquí y menos 2%. Y a 70% en mi trazo, en mi línea recta o en mi tramo recto, se va a encontrar mi punto PT. ¿Ya? Entonces, eh, no hay mucho, no hay donde perderse porque aquí hay, esto ya sabemos cómo replantear. El único tal vez es calcular esta longitud, bueno, este peralte, que si no me equivoco para 70% sale 4,9. Ya, pero eso ya dependiendo de cuánto tú asumas. La progresiva que le corresponde, que va a ser esta longitud de transición o el 70% de esta longitud de transición. ¿Ya? Luego, tener cuidado en la parte central, no confundir que hay que buscar otra longitud de transición, porque como podemos ver es la misma que habíamos calculado. Luego en estas partes la longitud de aplanamiento n y lo propio en nuestra salida, ¿no? Aquí n y aquí n también. Esto de aquí, nuestra longitud de transición. Listo, no necesito calcular más elementos. Solo hay que calcular un LT y una longitud de aplanamiento n. Ahora, esto era para el caso 1. Para el caso 2, donde existe dos tramos rectos, la entrada se desarrolla de la misma manera. ¿Ya? 2% negativo, 0%, 2% y llegamos hasta el 7%. Y aquí su tramo recto para encontrar el punto PC1. ¿Ya? Porque al tratarse de una curva con tramo recto, tendríamos este tipo de plano, ¿no? Este aquí y esto aquí, por así decirlo. Entonces aquí nuestro PC1, PT1, PC2 y PT2. Entonces, el primero de nuestros elementos va a ser el PC1. Aquí necesitamos calcular cuál es el peralte que le corresponde. Y luego, lo que ya hemos practicado. Al 7% va a llegar. Y luego tiene que hacer una transición hasta el bombeo que yo tengo definido. Esto en caso eh, de tramos recto. Entonces, tenemos que hacer una transición aquí a 2%, donde eh, en, en esta sección tiene que encontrarse nuestro punto PT1.
¿ya? Y también hay que verificar cuál es el peralte que le corresponde. Luego, esto es en la parte central. El otro lado de la curva tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer la transición desde su peralte máximo. Y como en ambos casos hemos asumido el mismo radio, entonces está trabajando para el mismo peralte, no tengo que recalcular para nada. ¿No ve? Esto no es curvas consecutivas, es simplemente curvas eh, inversas. Lo propio a este lado, en esta transición que existe entre 2 y 7%, o entre nuestro bombeo y nuestro peralte máximo, se va a encontrar nuestro punto PS2. ¿Ya? Y en esta parte central es donde hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero necesitamos calcular esta longitud de transición. Hay que recalcularla porque para esta longitud de transición que habíamos hecho aquí, esta longitud de transición es para el 7%. Pero entre, entre estos dos peraltes no existe eh, eh, tal peralte. ¿Ya? Aquí, si nos damos cuenta, el delta, el delta, el delta del peralte va a ser el 7% menos el 2% y esto es el 5%. La transición del peralte que se está haciendo. Entonces tienen que calcular un nuevo LT en función de este, este nuevo peralte. ¿Ver? Aquí nuestro CADIL por estos 5% sobre el I correspondiente al radio que hemos hallado. Luego, ¿qué más necesitamos verificar? Eh, que la longitud que yo estoy adoptando en porcentaje, esto de aquí por así decirlo, nosotros tomamos una parte de la curva y una parte de la recta, por así decirlo 30 y 70, lo propio a este otro lado, 70% en recta y 30 en curva. Lo que necesitamos verificar es que la longitud recta que existe entre o la suma de estas longitudes de aquí, de estos dos, sean suficientes para la longitud que me propone. Si mi condición o el enunciado me indicaba una longitud de transición de 80 metros y justamente el 70% de mi longitud de transición que es de calculado, por así decirlo, un ejemplo así eh, apto para este ejemplo, me ha salido 42 metros. Entonces, estos 42 metros tengo que sumarlo y dando un total de 84 metros, que se estaría ocupando. Pero no tenemos esta longitud, ¿no es verdad? No tenemos tal, eh, tal posible desarrollo. Lo que podríamos hacer tal vez es, uno, cambiar las proporciones, tal vez esto un 60% y esto un 40%, y obviamente tendría, esto no estoy muy seguro, la verdad, no sé si eh, podríamos cambiar eh, dos proporciones distintas, ¿ya? Si ven aquí estoy utilizando esa misma proporción de 70 y 30. Mm, la verdad no es una pregunta que se me vino cuando pasábamos clases, pero una de las opciones sería cambiar esta proporción a 40-60. Creo que hasta 60 es el mínimo que podemos hacer la proporción. Y si con estos 60% no cambia, o bueno, no cumple con nuestra longitud recta que teníamos de 80 metros, o no abarca esta longitud, la otra opción, como habíamos visto en un examen, era que cambiemos o eh,
este peralte máximo que nosotros habíamos asumido del 7% se reduzca, ¿ya? Hacíamos una deducción del 2% y tomando como peralte máximo 5% de peralte y volver a recalcular. ¿Ya? Eso es lo único que habría que tener en cuenta en esta parte de central. Luego la salida, lo propio, ¿no ven? Nuestro peralte máximo, los 3 puntos de interés, bueno, nuestro bombeo, 0% y el bombeo negativo. Y en esta parte, de la misma manera, en esta transición, una parte se desarrolla en la curva y la otra en recta. Todo un 30%, aquí 70%, donde se va a encontrar mi cuarto punto de interés, que sería mi punto PT2. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto. El tercer caso, donde eh, hay que verificar también las tangentes, como para el tercer caso no hemos asumido, o bueno, no hemos trabajado con tangentes, una vez determinado el radio, por así decirlo, de 70,5 metros, lo que yo requiero para las progresivas es conocer las tangentes, entonces tendré que calcular la tangente. Y por así decirlo, me, me, me sale el cálculo a alrededor de 100 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como este radio se tiene que repetir en ambas curvas, ¿vale? Vamos aquí abajo, vamos a obtener un alineamiento de este tipo. ¿No? Como es una curva, bueno, como es un radio bastante pequeño, vamos a obtener curvas bastante alejadas, donde yo necesito verificar estas longitudes para hacer mi análisis de mi peralte. Como para ejemplos prácticos hemos asumido que esto sea 100 metros en ambos casos, y nosotros teníamos estos 720 metros, habíamos quedado que si la longitud recta que existe entre ambas curvas es mayor a 150, era mayor a 150 metros, se debe, se debe analizar por aparte, ¿no? Los peraltes, por aparte. ¿Ya? ¿Cómo se vería? La, un, de la curva 1, lo propio, como es una curva simple, el bombeo negativo, 0%, nuestro bombeo, se va a desarrollar hasta el peralte máximo del 7% correspondiente a la velocidad. Esta es la entrada. En esta parte se tiene que encontrar nuestro elemento PC1. Hacemos el cálculo correspondiente del peralte en ese punto. Luego toda la parte circular hasta llegar hasta la parte de la salida de esta curva, que se tiene que desarrollar de esta misma manera. Mi bombeo 0% menos 2%, que es mi bombeo. Y lo propio. Aquí mi salida. En esta transición se tiene que encontrar mi punto PT2. Como este es un único alineamiento, por así decirlo así, ¿ya? Vamos a obtener un, un esquema de este tipo, ¿ya? Donde se separe ambas curvas, pero en nuestro esquema se vea graficada ambos peraltes. Entonces, lo propio.
ingresa con nuestro peralte en negativo, el 0%, 2%, hasta llegar al peralte máximo de esta curva, que sigue siendo la misma porque es el mismo radio que le corresponde. Lo propio, aquí se va a encontrar el elemento PC2 y hacemos lo mismo que con la otra curva. Nuestro bombeo 0% y menos 2% de mi bombeo negativo. Y por último, mi elemento es PT2. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Es siempre los elementos gráficos que demuestran el peralte. Lo propio, a esta curva le correspondía el peralte en este sentido, hacia abajo, como es una curva que va hacia la derecha, y esta otra es una curva hacia la izquierda, entonces el peralte tiene que ir hacia allí. ¿Ve? Lo propio en este esquema, el peralte, como es una curva hacia la derecha, tiene que ir hacia abajo, y esta, como es una curva hacia la izquierda, tiene que ir hacia allí. Después anotar la pendiente longitudinal que le corresponde al alineamiento y ya estaría. No hay, no hay que hacer más cálculos. A ver. Tenemos ahí las tres opciones de peraltes de acuerdo a los tres análisis que habíamos hecho anteriormente. ¿Vale? Uno donde no existía ninguna longitud recta, otra donde me, se me brinda una longitud de 80 metros de tramo recto entre curvas, y por último un análisis en el cual la longitud recta es mayor a los 150 metros admisibles para contemplar esta transición de aquí. ¿Ya? Si la longitud que existiese eh, entre ambas curvas es menor, tendríamos que desarrollar de esta misma manera. ¿Ya? Y ya, eso nomás es, no hay a dónde perderse con curvas inversas. Lo más jodido es cuando se combinan dos tipos de curvas, curva espiral y curva simple. ¿Ya? Eh, ¿Se entiende, no? Sí, Leo, gracias. Muy bien. Ahora, lo que teníamos pendiente, aquí he preparado unos dos ejercicios de lo que es curvas verticales con cota obligada, donde tenemos el siguiente enunciado. Calcular la curva vertical o la longitud de curva vertical que pasará a 2.1 metros sobre una alcantarilla con cota de corona, es decir, en la parte superior de la alcantarilla, de 424,1 metros, ubicada en una progresiva de 4.440 metros. Para los siguientes datos desgastante, se nos brinda lo que es la pendiente de entrada, menos 3%, la pendiente de salida de más 4%, la cota del punto de inflexión vertical de 425 metros, la abscisa correspondiente a nuestro punto de inflexión vertical, que es simplemente la progresiva que le corresponde al punto, de 4.460 metros. Y nos brinda esta gráfica. Para hacer este análisis de cotas obligadas para curvas verticales, nosotros vamos a trabajar igual que como en estos casos de curvas compuestas. Buscamos la opción más simple, para lo cual
La opción más simple para análisis es una curva simétrica, así para dividir la longitud vertical a la mitad simplemente. Si fuese una curva simétrica, me tendría que indicar el ingeniero qué porcentaje de mi longitud vertical va a ocupar cada lado. A ver, el lado derecho será igual al 40% de mi longitud vertical y el lado izquierdo sería el 60% de esa longitud vertical. Pero no he visto ningún ejercicio con este tipo de indicación, más que todo por el análisis que vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender en este caso? Si me brinda la condición de que desde este punto, que es mi alcantarilla, desde el punto más elevado de esa alcantarilla hasta hasta la curva vertical que tengo que diseñar, debe de existir estos 2,1 metros, este de aquí, esta longitud 2,1 metros tiene que ser. ¿Cómo puedo hacer el análisis para encontrarle solución acondicionarme a, a esta medida? Lo principal en estos problemas es que me brinde los datos de pendiente de entrada y pendiente de salida. Para este caso ya se me brindaba el enunciado, pero aquí hay un examen en el cual eh, utiliza los mismos datos, pero no se nos brindaba los datos de pendiente de entrada ni de salida. Simplemente la cota del punto de inflexión y la progresiva. Y luego aparte se nos brindaba puntos ajenos en cada rasante que contempla este, esta deflexión. Un punto A del cual nos brinda la cota correspondiente a ese punto y la progresiva propia. Y de esa misma manera para el punto B. Si nosotros recordamos, al tener en cuenta la fórmula de la pendiente, nosotros podríamos calcular en función a esos datos que me brindan. Porque yo conozco dos cotas, en este caso el del punto A y de mi punto de inflexión, y la distancia horizontal la puedo sacar de la diferencia entre progresivas y de esa manera encontrar, por ejemplo, para el primer caso, bueno, para la pendiente de entrada, una, una pendiente igual al menos 3%. Y lo propio para la pendiente de salida, al conocer la coordenada del punto B y la progresiva, utilizo el mismo análisis. Porque conozco la cota de mi punto de inflexión, el de mi punto B, y la diferencia de progresivas va a ser igual a mi distancia horizontal. De esa manera obteniendo el 4% de mi pendiente. Una vez solucionado eso, ya puedo pensar en lo demás. Donde mi principal problema se encuentra en conocer esta longitud Y, ¿no? Porque si recordamos de nuestros planteos, esta longitud Y era la diferencia que existía entre la cota de mi curva y la cota tangente. Y entonces mi misión en esta clase de problemas es conocer cuánto va a valer esta longitud Y, bueno, esta altura Y. Pero al tener esta condición de aquí de una altura definida, si se da este caso, vemos que necesitamos calcular dos alturas para encontrar la longitud Y necesaria. Primero la longitud A, que va a ser eh, desde mi punto de inflexión vertical hasta ese punto, la elevación que existe. Esto en función del peralte. Más abajo lo vamos a ver. Y la altura B, que simplemente va a ser la diferencia entre mi cota de mi punto de inflexión y el punto máximo del alcantarillado. Entonces nos vamos aquí abajo
Como les decía, nuestra primera misión va a ser definir la coordenada y condicionada, donde hemos visto que la coordenada y sumado la longitud A más, bueno, la altura A y la altura B, me va a brindar, bueno, toda esa sumatoria sería igual a los 2,1 metros de la condición. Y como les comentaba, la longitud A tiene que desarrollarse o encontrarse en función de la fórmula de pendiente que nosotros utilizamos, ¿no ves? Donde la cota buscada era igual a mi cota de referencia más distancia horizontal por la pendiente. Pero como en este caso no me interesa la cota, simplemente la elevación que existe desde mi punto de referencia hasta el punto que estoy buscando, hacemos una simplificación donde esa longitud A va a ser igual a esta elevación de aquí, ¿ya? Porque si nosotros entendemos que a esta cota de referencia se le suma esta multiplicación, obtenemos la elevación o que estamos buscando, del cual corresponde a mi distancia horizontal por la pendiente en, hacia el punto que estoy buscando. La distancia horizontal simplemente va a ser la diferencia de progresivas, porque recordemos, se me brinda la progresiva del alcantarillado, que es de 4.400, y también conozco la progresiva de mi punto de inflexión vertical, que para este caso corresponde a 20 metros. ¿No ven? 60 menos 40, 20 metros. Todo esto por la pendiente. Tener cuidado de que al nosotros haber encontrado que para esa rasante era una pendiente negativa del 3%, pero no estoy siguiendo este sentido. Yo estoy buscando un punto superior o de mayor elevación al de mi punto de referencia, por lo cual tengo que invertir el signo para encontrar, por lo cual manejamos la pendiente en positivo. Y de esa manera encontramos cuál es el valor de esa longitud, que es de 0,6 metros. La longitud B, como les comentaba, simplemente va a ser la diferencia de cotas de los dos puntos conocidos. El caso de mi punto de inflexión vertical y la corona de mi alcantarilla. Esta cota es de mi punto de inflexión vertical y esto de mi alcantarilla. 425 menos 424,10 teniendo 0,9 metros. Lo que hacemos va a ser de despejar. Nosotros teníamos este análisis donde esos 2,1 metros era Y más A más B, pero como yo necesito conocer la longitud o la altura Y, despejo y todo esto va a pasar a restar, del cual obtenemos una coordenada Y igual a 0,6 metros. Listo, ya he encontrado la longitud que le corresponde. Ahora necesito encontrar o definir la longitud vertical que se adapte a tal coordenada. ¿Cuál vamos a utilizar? A ver, en el formulario. Abriré dónde está. Casi. Entonces, nosotros en la penúltima hoja de diseño altimétrico, lo que necesito revisar es en la parte de curva simétrica la fórmula siguiente, que como vemos está en función de esa coordenada Y que he encontrado y la longitud vertical que necesito encontrar. Entonces adoptamos esta fórmula de aquí.
y igual a j por la longitud x al cuadrado correspondiente al punto sobre 200 por la longitud vertical. Recordemos que si existe un denominador con números así grandes, 200, 800, debemos ingresar el valor j como porcentaje. El valor j calculamos de la diferencia en valor absoluto de mi pendiente de entrada menos mi pendiente de salida, que sale justamente 7%. Entonces, lo otro que necesito entender es esta longitud x. Para eso vamos a nuestra grafiquita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Como se trata de una curva simétrica, la longitud vertical se va a dividir a la mitad hacia ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho. Pero justamente hasta a este lado, a esta longitud vertical medios, le tengo que restar esta diferencia para así encontrar el valor correspondiente para estas condiciones, o bueno, para este punto en específico. De no existir, ahí si hubiésemos, o bueno, si se buscase este punto de, de inicio de esta curva, la, la coordenada x correspondiente a ese punto era LB medio. Pero como yo estoy buscando la longitud hasta este punto, tengo que restarle este, esta longitud que ya estoy ocupando, o bueno, que corresponde al punto que estoy analizando. Entendiendo eso, desarrollamos esta ecuación donde ya habíamos calculado que era 0,6 igual a j, que es 7%, por la longitud x al cuadrado, que va a ser igual a lb medios menos 20 metros que teníamos de diferencia entre progresivas, todo eso elevado al cuadrado. Nuestra misión con eh, con esta ecuación es llegar a una forma simplificada de, por decirlo así, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Porque esto es lo que vamos a ingresar en nuestra calculadorita. Porque para este caso no podemos utilizar la herramienta de Xsolve que tiene nuestra calculadora, sino necesitamos apoyarnos en otra. ¿Ya? Para lo cual hacemos el, el desarrollo. Esto pasa a multiplicar. Eh, simplificamos hasta el valor que corresponde. Luego este valor de 7 va a pasar a dividir. Así para no tener que lidiar con multiplicar este 7 con todo lo que existe en el paréntesis. Y todo lo que está en el paréntesis simplemente era un binomio cuadrado, donde el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Desarrollamos de esa manera y verificamos que todo ya está más o menos está adoptando ya esta forma de aquí. Lo único que falta es ordenarlo. Ordenando tenemos longitud vertical al cuadrado sobre 4 menos 200, bueno, esto está mal, esto tendría que ser, perdón, esto sí va a pasar a restar, entonces estos dos se van a sumar, obteniendo 260, o sobre 7 de LB, más los 400, todo eso igual a 0. Ahora sí, ya tenemos la fórmula, o bueno, la forma que estamos buscando utilizar. Nos vamos a ir en el menú de opciones a la parte si no me equivoco, tiene el nombre de ¿esto? Sí, ecuación función. Sí, ecuación función, ¿ya?
esto directamente van a apretar A y aquí les bota las dos opciones que es, el primero es el sistema de ecuaciones lineales y el segundo que es de ecuaciones polinómicas. Justamente nosotros estamos trabajando con ecuaciones polinómicas, entonces ingresamos el valor 2 y aquí nos indica de qué grado corresponde la ecuación polinómica. Justamente corresponde a grado 2 y donde ya tenemos el formato donde ingresamos los valores. Para el primero tenemos un cuarto, el segundo valor es 260 entre 7, el tercero es de 400 y de esa manera obtenemos las raíces. Una primera raíz de 136,883 metros y la otra raíz ya es absurda. No existe o bueno, no es una solución aceptable para esta condición que se nos daba, ¿no? Es absurdo que exista una longitud vertical de 11 metros. Entonces, utilizamos el de nuestro, el que más se asemeje. A ver, déjenme verificar un cachito. A ver si, creo que si no, no les brindo con esto por x más 400, todo esto igual a 0, shift solve 0. No. ¿Ya? Si nosotros utilizásemos nuestro x solve, donde ingresamos esta ecuación de aquí, x al cuadrado, x al cuadrado sobre 4, todo esto menos 260 entre 7, todo esto por x y más 400. Todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0. Entonces, shift solve, si nosotros ingresamos, obtenemos la otra raíz que no nos corresponde, ¿no? Que era de 11,689. Si tal vez nosotros probásemos con valores más grandes, con 1000, ahí es de 100. Con valores más grandes sí, sí podemos obtener. Pero en primera instancia, como han visto, al ingresar simplemente x igual a 0, nos botaba la otra raíz que nos sirve. ¿Ya? Depende de ustedes cómo quieren hacer. O quieren probar su x solve con valores grandes o directamente pueden utilizar la función de ecuaciones polinómicas de segundo grado. Ingresar lo que le corresponde a cada variable. ¿Ya? Entonces, lo único que se nos pedía en este caso, el enunciado, era que calculemos justamente la longitud vertical que se adecuaba a las condiciones. Entonces, ahí muere. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, todo claro. Ya. Entonces, ahorita hagamos otro que es el caso contrario, ¿no? Ahorita teníamos un caso de una curva cóncava y lo que nos faltaría sería una curva convexa. Entonces, tenemos más o menos el enunciado del cual obtenemos los datos o se nos brinda los datos de la progresiva del punto de inflexión vertical, como en el anterior caso, la cota del mismo punto, la pendiente de entrada y de salida, y nos da la siguiente condición: hallar la longitud de curva vertical de tal manera que en la abscisa o en la progresiva 6005 o en la 6005 la cota en la curva sea 571,50 metros. ¿Ya? Entonces tenemos esta rasante, nuestra pendiente de entrada de 5% y la pendiente de salida del 1%, donde si quieren verifican
y que era nuestra pendiente de entrada, que en este caso es 5 menos el pendiente de salida, que es 1, todo esto me va a salir 4, entonces corresponde a una curva simétrica. Pero teniendo en cuenta eso, sabemos que ambos lados de la curva se tienen que dividir en LB medios. Ahora, analicemos la condición que se nos ha brindado. Me dice que justamente en la progresiva o al lado derecho de mi progresiva, de mi punto de inflexión vertical, esto lo sé gracias a las progresivas que ya se me brinda, tanto de mi punto de inflexión vertical y el punto que me solicita, me dice que calcule o encuentre esta longitud Y que se adecue a la cota de 571,50 metros. Entonces, viéndolo en zoom, lo que se da en ese punto es que tenemos dos alturas. Uno, la longitud A que vamos a obtener con la fórmula de la pendiente, como hemos hecho en el anterior caso, y la longitud B, que simplemente va a ser la diferencia de cotas. Si yo conozco la cota en mi punto de inflexión vertical y la cota en el punto que se me solicita, la diferencia de ambas va a ser esta longitud B. Y la sumatoria de ambas va a corresponder a la longitud Y, que es nuestro principal objetivo para encontrar la longitud vertical. Entendiendo eso, calculamos la longitud Y, que era igual a A más B, donde A habíamos utilizado una parte de la fórmula donde calculábamos cotas en función de la pendiente, que es igual a la distancia horizontal entre ambos puntos, que para este caso la diferencia de progresiva simplemente es de 10 metros. Entonces, 10 por la pendiente. Entendiendo que la pendiente que voy a utilizar va a ser la misma que la de mi salida, porque si yo estoy buscando un punto desde mi punto de inflexión vertical en adelante, adopto tal pendiente que se me brinda del 1%. Entonces, esos 10 metros por 0,01, obteniendo así la altura de 0,1 metros o 10 centímetros. Luego, la altura B, que simplemente era la diferencia de cotas. La cota de mi punto de inflexión vertical menos la cota de mi autodenominado punto A, obteniendo así 1,3 metros. Y como habíamos indicado o habíamos entendido, Y va a ser A más B, de donde vamos a sumar esos 0,1 metros de mi altura A más 1,3 metros de mi altura B, obteniendo así la coordenada Y de 1,4 metros. Ahora sí, lo siguiente es desarrollar nuevamente eh, nuestra ecuación correspondiente a una curva simétrica. La variable Y ya he encontrado de 1,4. La variable J es la que necesito calcular, que corresponde justamente al 4%. No hay valor absoluto de mi pendiente de entrada menos mi pendiente de salida, obteniendo así ese 4%. Justamente se da el mismo caso para mi longitud en X. Va a ser igual a la longitud vertical medios menos esos 10 metros en el punto al cual estoy buscando. De esa manera desarrollamos o ingresamos los valores correspondientes, 1,4 que era y x al cuadrado que era LB medios menos 10 al cuadrado. Hacemos el mismo despeje y ordenamos hasta encontrar la fórmula, o bueno, la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Y de esa manera ingresamos en nuestra
calculadorita con la ayuda de la función polinómica. La primera variable es 1/4, la segunda es de -80 y la tercera es de 100. Teniendo así la primera raíz de 318,745 y la otra raíz que no corresponde de 1,255, que obviamente no va a ser mi longitud vertical. Entonces adopto el primer caso. A ver, verifiquemos con nuestro Xsolver. A ver, va a ser x al cuadrado sobre 4 menos 80 por x más 100, todo esto igual a c. Shift Solver para 0, nos sale la raíz que no nos sirve. Si ingresamos tal vez un número grande como de ser 100, tampoco. Un número más grande como en el anterior caso que hemos utilizado de 1000. Ahora sí, ahí recién me brinda la otra raíz correspondiente. Y listo. Lo propio, solo me pedía encontrar justamente la longitud vertical de curva vertical que se adecue a esta condición de cota. Listo, como ven, no es nada difícil, solo entender cómo y en dónde reemplazar los datos. Ya, perfecto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, todo claro. Listo. Vamos a ver más ejercicios el día de mañana. No he preparado nada más, la verdad. Otros dos ejercicios. Hay una combinación donde hay otro tipo de pregunta en el cual me indica buscar el punto mínimo de mis curvas verticales o el punto máximo. ¿Ya? Y con eso moriría curvas verticales. Creo que no hay más tipos de examen. Ya eso el día de mañana, si me es posible, vamos a resolver. O les voy a indicar así como esta clase preparada. ¿Ya? Listo, así para no perjudicarles con su sueño. Ya le vamos.